A continuación, Panorama. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Panorama, política interna y asuntos internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del doctor Edgar Jaramillo. El señor presidente de la República en los últimos días y desde hace meses atrás nos ha anunciado que estamos viviendo una etapa diferente en la que predomina el respeto a la libertad de expresión, el respeto a los medios de comunicación, al trabajo profesional de los periodistas, y dice que prueba de ello es que él presentó un proyecto de ley que reforma a la ley de comunicación, que suprime la Supercom, entidad que se dedicó a perseguir a los medios de comunicación y a los periodistas, y sobre la cual vamos a hablar algunos temas que nos permiten ver algunas arbitrariedades que se han cometido. Y en medio de esto apeló a los planteamientos, a los puntos de vista que hay en los organismos internacionales respecto de que si la comunicación debe o no considerarse como servicio público. Y eso ha dado origen a que nos visite el país el relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el señor Lanza, que ha hecho algunos pronunciamientos públicos. Entonces, está con nosotros el ingeniero Roberto Manciati, maestro universitario, dirigente gremial, impulsor de algunos proyectos como la red de canales de televisión regionales y comunitarios, un proyecto muy interesante que tiene enormes perspectivas para el país porque permite cubrir sectores olvidados de la patria. Él es un hombre con una enorme vocación democrática y por eso apelamos a sus conceptos para preguntarle qué piensa de esto que dice el presidente de la República, que estamos viviendo una etapa diferente de respeto a las leyes, a la libertad de expresión fundamentalmente y al trabajo de los periodistas y los medios de comunicación. Edgar, primeramente muchísimas gracias por tu cordial invitación, una invitación que realmente permite expresar de manera abierta, como tú haces y mencionas en tu introducción, con libertad de expresión, lo que se debe decir, lo que se debe comentar, para que el público que nos ve y nos escucha pueda entender y comprender estos detalles. Efectivamente, el gobierno anterior vino con una política que se impartió desde un foro de Sao Paulo 1990 y eso generó un proceso de 10 años del socialismo del siglo XXI que en el Ecuador fue atacando, acabando y minando a los medios de comunicación, minando a la libertad de expresión, minando a la libertad de emprendimiento y básicamente a la libertad de información. Eso permitió que los ecuatorianos, en este caso quienes estamos en medios de comunicación, quienes están en el periodismo, son comunicadores sociales, de alguna manera vayamos teniendo un control y una autocensura frente a lo que se podía decir y lo que podía pasar, y simplemente los medios a veces no informábamos. No olvidemos lo que pasó el famoso 30S, ¿no? El 30S, los medios de comunicación, fuimos los últimos en informar, porque se abrió la cadena y al final se salió un canal, otro canal, etcétera. Pero yo creo que es importante ver lo que hemos visto en estos 15, 16 meses en el gobierno del presidente Lenín Moreno, donde hay apertura de criterio, amplitud en cuanto a poder expresar, a poder difundir, a que los actores políticos, los actores sociales, los actores gremiales, los actores empresariales, la sociedad en general pueda expresarse y pueda decir, ¿estoy de acuerdo en esto o no estoy de acuerdo en esto? Es decir, ciertamente estamos viviendo un nuevo momento de respeto, ¿no? Porque, como usted ha señalado,
debe existir políticas públicas, ¿no? Pero otra cosa muy diferente es un proyecto político que estaba orientado al control total de los medios de comunicación y a silenciar la opinión pública, y ya sabemos con qué objetivo, ¿no? Entonces, en eso yo creo que hay una diferencia, que me alegro conocer su criterio de que ciertamente se siente en los medios de comunicación y en la opinión pública un aire de libertad, de independencia. Se puede respirar libertad de expresión en estos momentos. Es un proceso que el presidente Moreno le ha demandado, todavía no es año y medio de lo que él está ejerciendo su presidencia, pero ya se respira eso. En poco tiempo, 3, 4 años, tendremos tal vez otro gobierno o seguir el mismo. Nadie sabe en democracia qué es lo que pueda pasar. Pero los ecuatorianos, hablo como medio de comunicación, como representante gremial, vemos una tranquilidad y, como se acaba de destacar mi querido Edgar, se puede respirar de mejor manera lo que hacemos los medios de comunicación respecto de cumplir nuestra misión, estar en el medio de la información, la actuación de lo que sucede todos los días en noticias, deportes y etcétera, y la sociedad. Que la sociedad esté informada a través de ¿quién? De los medios de comunicación y la libre expresión. En medio de este panorama, ¿no?, y dentro de este proyecto político del anterior gobierno, se convocó a un concurso nacional de frecuencias en abril del 2016, por el cual se abrió la licitación para 1.472 frecuencias. La Contraloría General del Estado se ha pronunciado respecto de este tema y, en conclusión, lo que está diciendo es que ese concurso no vale, porque está viciado, porque no se respetaron las leyes, porque no obstante de que la ley garantiza la transparencia de la información, fue un concurso a puerta cerrada, que únicamente se entregó información cuando nos vimos obligados a presentar una denuncia y demandar ante la Administración de Justicia para que nos entreguen la información. ¿Qué piensa sobre este informe de la Contraloría el ingeniero Manciati? Yo creo que la memoria es frágil y la memoria social es mucho más frágil. No hay que olvidar nunca todo el proceso que dio hasta la resolución de la Contraloría. Hubo un primer concurso de frecuencias que fue declarado fallido porque no hubo postulantes en la provincia de Bolívar. Hubo un segundo concurso de frecuencias donde se presentaron 35 medios de comunicación, pero solamente privados. Y ese segundo concurso de frecuencias tomaba en cuenta a todas las provincias del oriente ecuatoriano, las provincias del norte del país, del sur del país, la provincia del Oro y Santo Domingo de los Colorados. Solamente esas provincias donde se pensaba que iba a haber mayor cantidad de frecuencias o postulantes comunitarios. No les dio resultado, anularon el segundo concurso de frecuencias. Habiendo ya medios de comunicación como el que yo represento, que habíamos presentado toda la documentación. Después de eso viene un tercer concurso de frecuencias. Un tercer concurso de frecuencias que, por parte de Contraloría, por eso ingresa a Contraloría, se declaró fallido y se anula el tercer concurso de frecuencias, a pesar de que haya frecuencias que han obtenido y han firmado ya sus contratos de concesión. ¿Por qué? Porque hay muchas irregularidades y se han visto ese tipo de irregularidades. Y a eso debe sumarse, o no podemos dejar de lado, que lo último que hizo la Contraloría, obviamente, destaca en un inicio lo que muchos concesionarios tenían sus contratos vigentes. Y cuando el Estado ecuatoriano en el gobierno anterior toma la decisión de que esos contratos vigentes simplemente se queden en el aire. Contratos que estaban recién otorgadas las frecuencias y tenían por ley la posibilidad de tener más años de hacer uso de esa frecuencia. Pues simplemente se toma la resolución de que el concurso para todos esos derechos adquiridos por muchos concesionarios. Entre 170 a 180 concesionarios tenían ya ese derecho adquirido. Varios de esos concesionarios han seguido jurídicamente peleando el proceso y tendrán la certeza, el Estado ecuatoriano, de que esos concesionarios ganarán en derecho lo que perdieron en los papeles frente a los organismos de control del gobierno anterior. Detalles como estos, lo único que destaca es que, ¿por qué tanta hambre? ¿Por qué tanta gana de acaparar las frecuencias? Porque la libertad de expresión no se podía ejercer de mejor manera o de amplitud, con amplitud de manera en el gobierno anterior. No, porque eso vemos distinto ahora. El proyecto político era apoderarse de las mejores frecuencias y acallar a las voces disonantes del régimen, ¿no? Apoderarse o mandar a frecuencias fuera a inversionistas exteriores. Sí, vamos a retomar este tema que a mí me parece absolutamente importante y trascendente lo que usted acaba de señalar, ingeniero Manciati, porque aquellos concesionarios que tenían un contrato
válidamente celebrado, ¿no es cierto? Y que ya tenían derecho a renovar, habiendo cumplido con todas las disposiciones vigentes a la fecha, debieron haberse renovado y no represar, ¿no? Para someterles a un concurso. A ver, aquí el tema al que me quiero referir, que es absolutamente clave, es que el Código Civil, en los artículos 1561 y 1562, establece con claridad que un contrato válidamente celebrado es ley para las partes. Punto. No hay nada que hacer. Y si el Estado empieza a respetar a lo que se ha comprometido, bueno, entonces ya vive el caos, pues vive el desorden, y esto resulta inaceptable. Por eso me parece muy importante. Entonces, ¿usted cree que aquellos concesionarios que estaban en regla hasta antes de la convocatoria tienen un derecho legítimo a que se les renove su contrato fuera de una convocatoria a concurso? Efectivamente, cuando se menciona, mi estimado Edgar, el Viva el Caos, ese Viva el Caos generó 3 concursos de frecuencias y el último anulado por la Contraloría. Es decir, absolutamente vacío. Hace bien en recordar la memoria. Y además de eso, cuando se menciona de que hay concesionarios que tenían sus contratos de concesión totalmente legales, totalmente establecidos, firmados en derecho, bueno, eso se debe respetar. Entonces, cuando hay concesionarios que tienen su frecuencia, que está manejándose de manera correcta, que está cumpliendo con la ley, en cuanto a las normativas de potencia, etcétera, 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 son muchas las normativas que los medios de comunicación, radio y televisión específicamente, deben cumplir. Y resulta que con estos concursos se empieza a anular lo anterior. Y un detalle interesante, me permití traer este documento, cuando en los contratos de las frecuencias que han ganado el concurso, este tercer concurso, hay un acápite muy especial que dice y desdice. Parece trabalenguas y tal vez Chespirito lo puede entender. Cuando dice, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, previo el debido proceso, resolverá la terminación de la concesión de frecuencias del espectro radioeléctrico para el funcionamiento de estaciones de radio y televisión, de conformidad con la normativa que establezca el Arcotel. Pero si es que esto se pone, bueno, entonces, ¿dónde está la normativa? Si yo firmo este contrato, pero, ingeniero, debe haber una normativa. Pero no puede someterse a disposiciones que están por venir, porque del texto que usted nos acaba de leer dice que se someterá a las disposiciones posteriores. Eso no sostiene, es absurdo, es ilógico, insostenible. Por eso digo, tal vez Chespirito entienda este texto. Entonces, varios concesionarios en el Ecuador, radio y televisión, han firmado su contrato de concesión. Felices por los próximos 15 años. Y si se portan bien, 15 años más. Perfecto, 30 años más, la concesión de su frecuencia habilitada en radio o en televisión. Pero hay detallitos como estos, que tal vez están escritos entre líneas, que pueden malinterpretarse por la autoridad de ese momento. No digo a la actual. Aquí no nos referimos a las personas, sino a la autoridad, a la institución. Entonces, ¿eso en qué puede degenerar? Lo que se decía, un caos total. Esta disposición, entonces, seguramente va a ser trasladada a este documento habilitante que se va a entregar, porque ya no se va a firmar un nuevo contrato, ¿no? Ya no, con lo de la Contraloría, hay que del asunto. Pero, entonces, los concesionarios que se han cumplido con las disposiciones vigentes, ¿tienen derecho a reclamar que se respete sus contratos, ingeniero? Si es que el espectro radioeléctrico tiene un 100% de frecuencias y de la forma más absurda se tomó la decisión que se divide en 3 partes, 33% privados, 33% públicos y 34% comunitarios, ¿dónde está la fórmula mágica, la varita mágica que nos indique por qué se fueron dividiendo en esos porcentajes? El 95% de las frecuencias están en el sector privado. Y del 95% se quiere bajar al 33%. Es decir, automáticamente ya se estaba excluyendo a un gran porcentaje de los actuales concesionarios que habían tenido concesiones antes del concurso, ya eran excluidos porque se reducía un 33% nada más. Porque decía el papel, porque decía el proyecto de ley de comunicación y eso tenía que el proyecto político. Pero además de eso, era legítimo, ingeniero, que se convoque a radios comunitarias y a radios privadas o independientes para las mismas frecuencias. Absurdo, pues. Absurdo.
No recordemos, mejor dicho, lo que sucedía en las instituciones públicas que manejaron este proceso, la última etapa del gobierno anterior, donde frecuencias comunitarias aparecían de la noche a la mañana, participantes comunitarios, mejor dicho, postulantes comunitarios, mientras que en los postulantes privados tienen 5, 10, 15, 20, 60, 70 años de estar al aire. Y si pierde ese concurso de frecuencias, donde toda su familia depende de un medio de comunicación, simplemente se quedaron sin medio de comunicación. Nos quedamos con las cámaras, los micrófonos y los lindos estudios, y sin frecuencia. Ese detalle es no permitir la libertad de emprendimiento, la libertad de trabajo, ¿en beneficio de quién? No de los dueños del medio, del Ecuador entero. No, pero ahí hay un detalle que hay que considerarlo, ingeniero. La Ley Orgánica de Comunicación sí reconocía, incluso en la eventualidad de futuras convocatorias, se establecía que aquellos concesionarios, por la inversión y la experiencia, ¿no?, realizada, tenían que un porcentaje que les permita garantizar, porque no se puede invertir en un medio de comunicación y de un plumazo dejarles por fuera, ¿no? Una de las causales por la que la Contraloría toma su resolución es justamente por varios detallitos, en varios reglamentos, si no me equivoco son 2 reglamentos, que aparecieron. Cuando se habla de 20 puntos, de 20 aspectos porcentuales, aparecieron, sí, es que para beneficiar a ciertos grupos o a ciertos sectores. ¿Eso es justo? ¿Eso es legal? ¿Eso es derecho? ¿Eso es pensar en un Ecuador del futuro? ¿Eso es pensar en los jóvenes estudiantes de comunicación social para el futuro? ¿Eso es pensar en la empresa? Que el día de hoy, pero más allá el de medio eso, de comunicación es microempresa, porque esa es la economía de subsistencia que la radio y la televisión ecuatoriana está atravesando en este momento. No las grandes cadenas de radio y televisión. Dejémosles a un lado. Tal vez por años de inversión, qué sé yo, dejémosles a un lado. El 85-90% de los medios de comunicación en el Ecuador atraviesan economía de subsistencia, donde tienen que hacer el canje del almuerzo diario para poder sobrevivir. Esos detalles no se ha tomado en cuenta en el proyecto de ley, porque el papel aguanta todo. Pero, ingeniero, entre las tantas irregularidades que hubo en el concurso, recordemos, como usted también nos ha refrescado la memoria, señalando que ya hubo 3 concursos fallidos, fracasados antes del último al que me he referido, de abril del 2016. También recordemos que hubo un reglamento para calificación que se aprueba en marzo del 2016, antes del Congreso, es decir, para que la gente, los concursantes, sepan a qué atenerse, cómo tenían que presentar la ley. Y recordemos que eso podían presentar sus proyectos hasta el 30 de junio del 2016, ¿no es cierto? Curiosamente, aparece un nuevo reglamento en agosto, es decir, cuando ya los proyectos estaban siendo presentados. ¿Cómo los participantes en el concurso podían enterarse de estas nuevas disposiciones? Esto pues realmente es ilógico, es absurdo, y ciertamente yo creo que por eso la Contraloría dice este concurso no sirve. Yo creo que ahí lo que dice la sabiduría popular es cuando se puede decir, entre comillas, eso es cuando ya ni pena da. Cuando después de un proceso establecido, aparentemente muy bien meditado, para no tener el problema de 2 concursos fallidos, se establece un tercer concurso, y eso genera después de estos problemas, relajos, incomprensiones, etcétera, que venga y se haga la opción final. Entonces, esos aspectos, claro que preocupan a quién, a los concesionarios, grandes, chicos y medianos. No olvidemos que la radiodifusión y la televisión también existen en provincias, también existen cantones, no solo en Quito y Guayaquil las grandes cadenas. ¿Cómo viven y cómo enfrentan ese diario vivir esos medios de comunicación? Eso es lo que vemos los gremios de comunicación. Efectivamente, esos detalles, no la politiquería que puede presentarse de un día al otro por uno u otro detalle, por tratar de vender más o menos, sino lo que realmente pasa en los medios de comunicación de hoy para adelante, porque el pasado, pasado es. En ese sentido, ciertamente las políticas públicas sí tienen sentido, pero las políticas públicas deben servir para aplicar a todo el país y no mirar solo los centros, como usted acaba de señalar, de Quito y Guayaquil, porque hay un gran país en las fronteras. Ahora mismo estamos mirando lo que ocurre en las fronteras, ¿no? Y ahí hay los pequeños medios que tienen una economía de sobrevivencia y para los cuales no se ha considerado la situación. ¿Qué va a significar para ellos las inversiones que han realizado en tecnología? Porque esto no es cuestión de coger un micrófono y ya empieza a salir al aire, ¿no? ¿Qué va a pasar con estos medios? Y ahora
que se echa abajo el concurso por la parte de la Contraloría. ¿Qué viene? ¿Cuál sería la propuesta que permita conciliar estos diferentes puntos de vista? Se ha mencionado, y secreto a voces, se ha hablado de un nuevo concurso de frecuencias. Se ha mencionado también que en el espectro, en cuanto tiene que ver al dial de la radio, hablemos de FM, entre frecuencia y frecuencia hay un espacio de 400 de amplitud que se podría generar, y la posibilidad de que ingrese ahí una nueva frecuencia FM. Que sería, según decían las autoridades en el caso del Ministerio de Telecomunicaciones, que sería exclusivamente para comunitarios y cantones alejados a las capitales de provincias. Se sigue hablando y hablando. 86 propuestas tuvo el señor asambleísta Corozo en la Asamblea Nacional respecto del proyecto de la reforma a la Ley de Comunicación. 86. Donde se habló de todo. Se habló absolutamente de todo. Lo importante sería ver en las próximas semanas qué medida inteligente, propositiva, de beneficio para el futuro del Ecuador se toma en esa propuesta de ley de comunicación. Después de tener esta propuesta viene un proceso largo para que sea aprobada esa ley de comunicación, y después tendremos que analizar el reglamento de la ley de comunicación, y se deberá tomar en cuenta también la ley de telecomunicaciones y también el reglamento de la ley de telecomunicaciones, porque todo tiene sus falencias y todo tiene relación entre sí. Solamente cuando se habla en la ley de comunicación no se permite inversión extranjera. En el reglamento de la ley de comunicación sí se permite inversión extranjera. Sí, o sea, hay varios aspectos. Eso es absolutamente ilegal. Una norma inferior no puede modificar el espíritu, el sentido o lo que está expresamente señalado en una ley. Es decir, un reglamento no puede modificar lo que establece la ley. Y ciertamente usted acaba de señalar otro punto que es preocupante, porque la ley de comunicación dice que extranjeros o empresas extranjeras no pueden tener la propiedad de los medios de comunicación en el país, asunto que fue modificado graciosamente en un reglamento. ¿Qué opinas sobre esta situación? Yo creo que es un tema que nos hemos mantenido como gremio muy, muy distantes, porque respetamos como medios de comunicación a los medios de comunicación. Pero hay detalles que sí preocupan. Pero si la norma establece, sí llaman la atención. Hay detalles que la ley es para todos. Eso es. Como se dice, o todos en la cama o todos en el piso. No solamente tendrán ventajas algunos, y por influencias o manejos bajo la mesa se podrán obtener mejores beneficios. Todos tenemos exactamente los mismos derechos como concesionarios, como radio y como televisión. Absolutamente todos los concesionarios, todos los ecuatorianos. Pero si se empiezan a ver diferencias en la que los medios de comunicación, por eso somos medios de comunicación, estamos informando e informándonos todo el tiempo. Y vemos ese tipo de cosas, sí preocupa. A los gremios, obviamente, que preocupa. Los gremios han tenido una posición muy parca en este sentido, muy tajante en este sentido, porque no somos actores políticos. Los actores políticos hablan y actúan políticamente. Los medios de comunicación y los dirigentes gremiales no somos actores políticos. Manejamos con criterio y con ventaja las cosas, porque no podemos meternos en campos que no nos competen. Bueno, esa es la visión de un demócrata, y los medios de comunicación son exactamente eso, medios, ¿no? Y tienen que abrirse, pero cuando se ve ilegalidades como que una norma inferior modifica lo que se establece en una ley orgánica como la comunicación, tampoco se puede silenciar. Los organismos gremiales tienen que pronunciarse, tienen que decir, mire, se está irrespetando la norma, esto es ilegal, esto es inconstitucional. El concurso de frecuencias violó muchas disposiciones constitucionales y legales, y por lo tanto eso es lo que ahora recoge la Contraloría en el pronunciamiento por el cual se echa abajo el concurso. Las ocasiones que conversamos gremialmente con el señor Contralor fue muy claro en su posición. Antes de que él presente su informe en la Contraloría, estuvimos presentes también cuando él presentó el informe. Y creo que es muy clara la posición que se ha tomado en beneficio del futuro. Hemos visto en el pasado 10.000 cosas, esperamos y aspiramos con la posición actual del señor presidente de la República que estos detalles no se repitan. ¿En beneficio de quién? De las nuevas generaciones. Cuando los gremios hablamos de estos temas, no hablamos a nuestro beneficio. Hablamos por quién nos debemos. ¿De quién se debe el medio de comunicación? De la sociedad, pues. De quién nos ve todos los días y de quién nos escucha o de quién nos lee. Por esa razón, cuando hace aproximadamente unos 2 años se crea la Asociación de Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador Asociados,
la Asociación de Canales de Televisión del Ecuador, la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión y la Asociación de Editores de Periódicos, hicimos una gran campaña. Muchos medios hemos mantenido todavía esa campaña, cuando se explicaba de ver lo que se quiera ver, leer lo que se quiera leer y escuchar lo que se quiera escuchar. Eso es libertad de expresión y eso es lo que defendemos los gremios y los medios de comunicación ecuatorianos. Hace bien en recuperar esta idea, que también fue parte de un observatorio que se constituyó para vigilar el proceso del concurso de frecuencias, que atrás de ello lo que estaba es defender el derecho de la audiencia, del público, a ver los programas que quiere, a escuchar la radio, la música, la programación que le guste. A uno nos gusta el deporte, a otro le gusta la música selecta, los tangos, los pasillos. El público tiene derecho a escuchar y a ver los programas que sean de su interés. No se puede tratar de estandarizar la programación con un objetivo que es controlar el Estado. O como se acaba de decir, o el uno por uno. O el uno que por no tiene asidero absoluto. Y que es insostenible, ¿no? Es insostenible por mucho. Pero, ingeniero, usted nos ha dicho que frente al informe de Contraloría y de lo que se viene diciendo, va a haber un nuevo concurso. Este nuevo concurso debería ahí sí respetarse los derechos de aquellos concesionarios que tenían sus cosas en estricto orden, que habían cumplido con todas las disposiciones legales antes del concurso. Debería respetarse el derecho de ellos. Los concesionarios de frecuencias no están los últimos 5 años con radio y televisión. Seguramente no están 10 años, están 15, 20, 30, 40 o más años. Debería hacerse entonces jurídicamente y transparentemente un análisis de cada uno de los concesionarios. Y ese proceso continuarlo. Porque hay concesionarios que tenían todo el derecho de tener una automática renovación de su frecuencia en radio y en televisión, y por estos inventos perdieron la posibilidad. Mientras que hay concesionarios que cuando se generó el informe de la Contraloría, el anterior, cuando fue con la Comisión Auditora de Frecuencias, se planteó en el gobierno anterior de que no se dé ni una sola frecuencia más. No se concesione ni una sola frecuencia más. Y misteriosamente aparecieron radios de FM en varias provincias de familiares de ciertos asambleístas. Y aparecieron también uno que otro canal de televisión. Cuando la norma estaba expresa de que no se podía dar nuevas frecuencias. Es decir, esos detalles también deben tomarse en cuenta. Porque muchos concesionarios en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, etcétera, han sido afectados. Y tienen todo el derecho de defender su concesión, su frecuencia, que la tienen del año 97, 93, 88, muchos años atrás. Con los inventos de los concursos, ¿a quién se afectó? A esos concesionarios que tienen todo el derecho, que después de que hicieron su inversión, su derecho, ecuatoriano obviamente, de que continúen con sus medios de comunicación, tal como procede el derecho. Y si viene un cuarto concurso de frecuencias, debería, pues, con un mínimo sentido de lógica y de justicia, tomarse en cuenta esos aspectos en beneficio de quién, no de los empresarios de la comunicación. No, es en beneficio de la seguridad jurídica. Seguridad jurídica respeto, que maneja el concesionario a las leyes en el país. Así es. Queremos agradecerle al ingeniero Roberto Manciati, que nos ha dado una visión respecto de este nuevo clima que se vive en el país de respeto a la libertad de expresión, y nos ha hecho referencia también a la necesidad de que se respeten los derechos adquiridos de los concesionarios de frecuencias de radio y televisión antes del concurso convocado por Arcotel. Gracias, ingeniero, por su punto de vista, que yo creo que permiten tener una mejor comprensión de la situación a la ciudadanía. Muy gentil, muchísimas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presentó Panorama, política interna y asuntos internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del Dr. Edgar Jaramillo.